Hola, buenas tardes con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. El día de hoy nosotros le vamos a dar una pequeña charla informativa acerca de lo que viene a ser la huella de carbono. Como una pequeña introducción a lo que es la huella de carbono, bueno, en las últimas décadas ha aumentado la importancia de estimar las emisiones, tanto directas como indirectamente, de los gases del efecto invernadero, asociados a la elaboración y al transporte de los productos que consumimos. A esto se denomina huella de carbono y se visualiza como una herramienta para promover la reducción de las emisiones de dichos gases. A la vez también en nuestra presentación hablaremos sobre las definiciones de la huella de carbono, emisiones de gases del efecto invernadero, cuál es el fin de la huella de carbono y qué es lo que nos permite obtener. Además también hablaremos sobre el cálculo, métodos de estimación y en qué consiste. Mencionaremos algunas referencias legales, tanto como nacionales como internacionales. También hablaremos qué es el mercado de carbono y si en el Perú tiene un mercado de carbono o en lo contrario no tuviera. Como antecedentes, la cuantificación de la huella de carbono resulta muy importante para tener un real conocimiento del impacto ambiental o contribución del cambio climático por parte de una institución en particular. Así, promover estrategias de reducción del gas del efecto invernadero, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible y minimizar nuestra contribución al cambio climático. El protocolo de Kioto fue creado para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. El protocolo de Montreal es un protocolo de convenio con Viena para la protección de la capa de ozono, diseñado también para proteger la capa de ozono, reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado, que reaccionan con ella y se cree que son responsables del agotamiento de las mismas prácticas, lo acordado con la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático. A continuación va a seguir mi compañero. Continuando con la ponencia, tenemos los objetivos. El primero es explicar detalladamente el concepto de huella de carbono como un mecanismo para evaluar el impacto ambiental que generan nuestras actividades a nuestro entorno. También desarrollar una responsabilidad social utilizando este concepto para lograr un respecto a los problemas ambientales que afectan el equilibrio de los ecosistemas, a la biodiversidad y al propio ser humano. Siguiente. Como marco normativo tenemos la Ley General del Ambiente, en la cual nos indica que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. También tenemos la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental. Finalidad: orientar, integrar, coordinar, supervisar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente y contribuir con la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. La Política Nacional del Ambiente, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo, y en el desarrollo sostenible del país mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de una manera responsable y congruente con respecto de los desarrollos fundamentales de la persona. Tenemos la Ley Marco sobre el Cambio Climático, que tiene como objetivo establecer los principios
enfoques y disposiciones generales para coordinar, articular, ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir las políticas públicas a fin de reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático, aprovechar la oportunidad del crecimiento bajo cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático con enfoque internacional. Bueno, también tenemos el Decreto Supremo 09-2009 MINAM, que nos da las medidas de coeficiencia para el sector público. Bueno, estas medidas de coeficiencia son acciones que permiten la mejora continua del servicio público mediante el uso de recursos, así como la generación de menos impactos negativos en el ambiente. El resultado es la implementación de medidas, se refleja en los indicadores de desempeño de economía de recursos y de minimización de residuos e impactos ambientales, y se traduce en un ahorro económico para el Estado. Algunas medidas de coeficiencia pueden ser el ahorro de papel, el ahorro de energía, el ahorro de agua, la segregación y el reciclado de residuos sólidos. Siguiente. ¿Qué es la huella de carbono? Bueno, es el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan como producto de las actividades humanas y económicas. Esto se puede generar, por ejemplo, en el transporte público y privado, se puede generar también en la industria, en nuestras propias casas, al encender nuestras luces, o en el comercio, ¿no?, de productos. Bueno, entonces, ¿qué es la huella de carbono? Es un indicador ambiental que mide el impacto de los gases de efecto invernadero producido por las actividades que realizamos en el medio ambiente. Específicamente, mide el impacto en términos de cambio climático. También es una herramienta útil de gestión para conocer las conductas o acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones, cómo mejorarlas y realizar un uso más eficiente de los recursos. Muy bien. Siguiendo, voy a hablar acerca de lo que es los gases de efecto invernadero. Entre los gases de efecto invernadero, como podemos ver ahí, el que tiene un impacto más grave, por así decirlo, es el dióxido de carbono, ¿no?, ya que este permanece en la atmósfera por más tiempo. Los siguientes gases de efecto invernadero más importantes por su permanencia en lo que es la atmósfera y el daño que provocan en altas cantidades son el metano y el óxido nitroso, ya que estos gases de efecto invernadero han provocado un aumento considerable en lo que es la radiación solar, y esta a su vez es la que eleva las temperaturas, ¿no?, de lo que es el territorio o el planeta Tierra. En el gráfico, en la tabla que se muestra ahí, algunas descripciones de los gases que se encuentran en mayor cantidad, ¿no?, en lo que es la atmósfera. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es un gas natural liberado como producto de combustión de combustibles, algunos procesos industriales y cambios en el manejo de los diversos usos del suelo. También tenemos el metano, los óxidos de nitrógeno, los HFC, los PCF y los SF6, ¿no? Siguiente. Bueno, en primer lugar es necesario aclarar dos conceptos, ¿no?, que si bien es cierto están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera equivocada como sinónimo, ¿no?, lo que es el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, o sea, es decir que el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de lo que son los efectos invernaderos, los gases de efecto invernadero, provocan a su vez, estos son realizados, ¿no?, son provocados por la actividad humana, ¿no?, y estas provocan variaciones en el clima que de manera natural no se producían. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero si bien es cierto, estos ciclos siempre han sido mucho más lentos, ¿no?, necesitaban millones de años para que pueda ver esta diferencia de temperaturas. Pero ahora, como podemos evidenciar en la actualidad, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones, ¿no?, y apenas vamos pocos años. Siguiente, por favor.
Bueno, ¿cómo se calcula la huella de carbono? No existe una única medición de lo que es la huella de carbono. Existen diferentes enfoques específicos, diferentes metodologías, por así decirlo también, para calcular lo que es la huella de carbono. Existen empresas que son encargadas para realizar este tipo de mediciones, ¿no? Pero las normativas en general hay son 6. La que es corporativa, que se mide la huella de carbono, es para una organización, ¿no? Como su nombre lo dice, es para una corporación. En lo que es la siguiente normativa es para el ciclo de vida de un producto o servicio. Esto mide las emisiones de los gases de efecto invernadero de los productos o servicios que brindan, ¿no? Algunas productoras. En lo que es la normativa personal, miden las emisiones que son producidas directas e indirectamente por cada persona. También tenemos para normativas para eventos, en donde se mide la huella de carbono para determinadas eventos, ¿no? Por así decirlo, su nombre mismo lo dice. Por ejemplo, tenemos en lo que es el uso de energía en las casas, en los transportes, para la preparación de alimentos, cuánto es lo que gasta una máquina también. También tenemos lo que es territorial, es para medir las emisiones en un determinado territorio, en una determinada zona específica, ¿no? Y también la que es por último por las industrias. Esto es para medir lo que emanan o emiten las fábricas o sectores productivos, ¿no? En un determinado tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué es importante la huella de carbono? Bueno, la huella de carbono es importante en el medio ambiente porque permite calcular la cantidad de los gases de efecto invernadero emitidos a personas o empresas y organizaciones de manera directa o indirecta. Este método nos permite identificar con mayor claridad cuál es el impacto que se deja sobre el medio ambiente y también permite detectar puntos críticos de emisiones y plantear medidas correctoras. Por ejemplo, conocer la huella de carbono que generamos ayuda a emprender acciones cotidianas que disminuyen las emisiones. Por ejemplo, algunas medidas que podemos tomar nosotros mismos dependiendo de nuestro estilo de vida pueden ser, por ejemplo, evitando el uso del auto y buscar alternativas de transporte, ¿no? O también otro punto puede ser el uso eficiente de los equipos electrodomésticos que tengamos en casa, ¿no? Y un punto importante en el ambiente también es lo de plantar los árboles, ¿no? Como árboles endémicos. Siguiente. El mercado de carbono. El mercado de carbono es ese conjunto de diferentes sistemas de comercio que los gobiernos o empresas o individuos emplean para comprar o vender productos que representan toneladas mitigadas de dióxido de carbono. Esto nace en la urgencia de tomar medidas para combatir el proceso de calentamiento global acelerado surgido a raíz de la concentración de gases de efecto invernadero. La emisión está vinculada al uso de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y para la generación de energía. El protocolo de Kioto, este se firmó en 1997, y en lo cual define que la arquitectura del mercado de carbono este acuerdo internacional se selló con la intención de reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero, que podemos ver, ¿no? El metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso y gases fluorados. En este protocolo, que entró en vigor en febrero de 2005, se dividieron a los estados del mundo en 3 grupos: los industrializados o países desarrollados, los mismos estados, pero algunos tienen con economía de transición, y los países en vías de desarrollo. Siguiente. Bueno, en la imagen podemos ver lo que corresponde a las emisiones de CO2 en el mundo, ¿no? Como se puede ver en las imágenes, a simple vista se ve un incremento significativo que experimentan China e India, ¿no? Esto demuestra que estos dos gigantes asiáticos están creciendo muy rápidamente en lo que es
el efecto invernadero. Por ejemplo, China emite más CO2 que los Estados Unidos. Como podemos ver, por ejemplo, pueden ver la imagen lo que es de color celeste, mientras que en Norteamérica es la parte del otro extremo, color rojo. China emite más CO2 que Estados Unidos y Canadá juntos, incluso hasta un 171% desde el año 2000. Igualmente la India, que es otro país de Asia, que actualmente es el tercer mayor emisor mundial de CO2, mientras que las emisiones en economías ya establecidas como Estados Unidos, Canadá y Europa han bajado bastante sus emisiones. Siguiente. Ok, continuando con la exposición, yo voy a hablarle un poquito más de las clasificaciones de los mercados de carbono, en el cual se puede clasificar en dos: los mercados de carbono regulados y los mercados de carbono voluntarios. En cuanto al mercado de carbono regulado, el precio se determina en base a los compromisos que han asumido los países, y los créditos de carbono son commodities, o sea, en el sentido de que no hay diferencia de precio. La motivación de compra es el cumplimiento de los compromisos asumidos en el protocolo de Kioto, el cual este protocolo de Kioto cuenta con tres grandes mecanismos, ¿no?, que los caracteriza. Que uno es el mecanismo para un desarrollo limpio, que es la MDL, la ejecución conjunta y el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. También podemos ver las unidades con las cuales se maneja en este ámbito, que un CER, que son las siglas del Certificado de Reducción de Emisiones en inglés, equivale a un ERU, que son las siglas en inglés de Unidades de Reducción de Emisiones, los cuales estos equivalen a un bono de carbono, ¿no?, los cuales son una tonelada de dióxido de carbono equivalente, los cuales son permitidos. En cuanto al mercado de carbono voluntario, los créditos de carbono difieren, ¿no?, en cotización unos de otros, dependiendo de sus atributos ambientales y sociales. Siguiente, por favor. Ok, entrando un poquito más a fondo en el mercado de carbono regulado, este es utilizado por empresas y gobiernos, ¿no?, que por ley tienen que rendir cuentas de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Está regulado por regímenes obligatorios de reducción de carbono, ya sean nacionales, regionales o internacionales. En este caso podemos ver un gráfico del efecto nacional que tienen, ¿no?, con una participación de aproximadamente 75 proyectos de tecnología en el Perú, los cuales cuentan con un potencial de reducción de cerca de 11 millones de toneladas de carbono equivalente anuales. Estas están correspondidas por 75% de proyectos que corresponden a la categoría de energías renovables, 5% de captura de metano, 10% a eficiencia energética y 10% a reforestación, los cuales tienen un estimado valor de 22,6 millones de dólares aproximados. Esto en cuanto al mercado de carbono regulado. Siguiente, por favor. Ok, el mercado de carbono voluntario es un poco, surge frente a las obligaciones y críticas generadas por los mercados regulados y como reflejos, ¿no?, y como reflejo de los mecanismos flexibles del protocolo de Kioto. Surgen estos mercados voluntarios de carbono, conocidos como MVC, creados por ciudadanos particulares y organizaciones públicas y privadas que toman conciencia de su responsabilidad en el cambio climático y voluntariamente desean participar activamente. El mercado voluntario facilita a las entidades y a las personas que no están dentro de los sectores regulados a asumir su compromiso con el cuidado del clima, compensando sus emisiones en proyectos limpios en países de desarrollo. Aunque los mecanismos voluntarios no están regulados y consecuentemente generan controversias, se han revelado como innovadores, ¿no?, estos mercados voluntarios, ágiles también y flexibles. Aquí podemos ver un total de 22 proyectos que es a nivel nacional, los cuales cuentan con un potencial de reducción de más de 8 millones de CO2 equivalentes anuales, conformados por un 54% correspondiente a la categoría USCUS, lo cual viene a ser el cambio de uso de suelo y silvicultura, 23% representa energías renovables y 23% eficiencias energéticas, cambio de combustible y transporte. Estos valorizados en un total de 6 millones aproximadamente de dólares. Siguiente. Y eso sería todo con la exposición, con la ponencia. Agradecemos mucho su atención. Bueno, eso sería todo
por parte del grupo. Si hubiera algunas preguntas. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.